Descubre dos leyendas escalofriantes de Chiapas, misterios aterradores y ocultos. REVLADOS. El pueblo de San Andrés, en Chiapas, se veía tranquilo bajo el resplandor inaugural de la luna llena, pero su belleza era solo una fachada. La vegetación densa abrazaba las calles de piedra como un manto opresivo, ocultando secretos oscuros. Aquí vivía Elena, una madre soltera que luchaba por darle un futuro a su pequeño Tomás. Cada día, el mercado local resonaba con risas, pero el miedo se deslizaba entre los murmullos de las madres que hablaban sobre los niños desaparecidos en la comunidad. Las autoridades, más interesadas en mantener las apariencias, ignoraban las súplicas y temores. Una niebla espesa cubría el ambiente, y el temor se sentía en cada rincón. Una noche, mientras el sol se escondía tras las montañas, un trino oscuro rasgó la noche como un eco de terribles presagios. Elena, en la cocina, sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras preparaba la cena. Tomás jugaba en la sala, y la risa del niño era como un canto de sirena, su inocencia un dulce alivio en esa atmósfera opresiva. Pero de repente, el sonido se cortó. «Mamá, ven aquí». Una voz infantil, casi etérea, surgió de la oscuridad del corredor. El corazón de Elena se detuvo. Corrió hacia el sonido, pero la sala estaba vacía. El pánico la envolvió como un abrazo helado. Tomás no estaba allí. Desesperada, salió a buscarlo, llamando a los vecinos, pero recibió solo miradas esquivas y murmullos apagados. «Ese hombre, el que vive solo al final de la calle», susurraban con horror, desviando la mirada. La figura del extraño la había acechado. Elena sintió un nudo en el estómago. Lo que más temía la había alcanzado. Decidida a descubrir la verdad, se dirigió al corazón del pueblo. Los ancianos, guardianes de las leyendas viejas, le contarían lo que sabía. Una anciana de mirada profunda, que parecía llevar todo el peso de la historia del pueblo, le reveló que el espíritu maligno había regresado, un ser que se alimentaba del miedo, que exigía sacrificios de los más jóvenes. Las desapariciones no eran accidentes, eran rituales antiguos, resucitados por la ignorancia de la comunidad. Cada palabra era un puñal en el corazón de Elena. El sudor frío le empapaba la frente mientras comprendía que el peligro era más real de lo que había imaginado. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con cada paso que daba hacia la casa del extraño. La oscuridad parecía intensificarse. El silencio era punzante. Cuando finalmente se plantó frente a su puerta, el viento aullaba como un lamento. El corazón de Elena golpeaba en su pecho, y con voz entrecortada, llamó al extraño. La puerta se abrió lentamente, revelando un rostro desfasado por la soledad y la locura. Frente a él, Elena sintió que todo el terror que había acumulado se desbordaba, pero también que su instinto maternal la empujaba hacia adelante. Su vida, su hijo. Cuando se enfrentó a él, la tensión se hizo palpable. Era como si el tiempo se hubiera detenido. A medida que sus palabras retumbaban en el aire, algo en la penumbra se movió, y en ese instante, un grito desgarrador resonó en la noche. Elena comprendió, horrorizada, que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Logrará salvar a Tomás antes de que sea demasiado tarde? El aire se volvió denso, casi irrespirable. Elena sintió que el corazón le palpitaba en los oídos. ¿Qué estaba pasando? El extraño, con su mirada vacía, pareció leer su angustia. «No puedes entrar aquí, no puedes quedarte», murmuró, sus palabras arrastrándose como humo. Más allá de él, la penumbra se tornó aún más oscura, como si algo aguardara a que cayera el velo de la noche. «Tomás», gritó Elena, su voz resonando en la vuelta de la calle desierta. Sin embargo, el eco solo regresó como una burla. La figura del hombre la miraba, pero su rostro permanecía inmutable. Un escalofrío recorrió la columna de Elena.
¿Lo tienes? ¿Dónde está mi hijo? La desesperación teñía su voz mientras luchaba por mantener la compostura. La sonrisa del extraño se amplió, pero no era una sonrisa amistosa, era un destello de locura en medio de la oscuridad. A medida que intentaba atravesar la puerta, él retrocedió un paso, murmurando palabras incomprensibles. Era como si pronunciara un conjuro, una invocación a fuerzas que jamás entendería. Un viento helado lanzó hojas secas hacia los pies de Elena, susurrando secretos de aquellos que habían desaparecido. No puedes salvarlo, dijo finalmente el extraño, como si su boca estuviera hecha de sombras. Él ya es propiedad de otros, una vez que los ojos que lo miran se oscurecen, el destino está sellado. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies y la realidad se deformaba ante ella. Tomás, su pequeño Tomás, era ahora parte de un oscuro ritual que ni siquiera podía comprender. Decidida a no rendirse, empujó al extraño a un lado y se adentró en la casa. Los muros parecían vibrar, como si el mismo hogar estuviera vivo y consciente de su intrusión. Una penumbra aplastante la envolvió. La sala estaba llena de sombras danzantes, y el aire se sentía pesado, como si cada inhalación le costara un esfuerzo monumental. De repente, un sonido hizo eco en lo profundo de la oscuridad, el llanto de un niño. Tomás, el corazón de Elena se rompió con la fragilidad del cristal. Corrió hacia la fuente del sonido, y aunque la habitación estaba oscura, sus instintos la guiaron como un faro en la tormenta. La escena que encontró la paralizó. En el centro de un círculo dibujado en el suelo, había velas apagadas y extraños símbolos que parecían moverse por sí mismos. Y ahí, entre sombras que se retorcían, Tomás estaba de pie. Su joven rostro lucía inexpresivo, como si una sombra hubiera tomado su lugar. Mami, susurró, pero su voz sonaba lejana, casi alienada. Elena sintió que la desesperación le estrujaba el pecho. Tomás, ven aquí, gritó, extendiendo los brazos hacia él. Pero a medida que se acercaba, las sombras comenzaron a agitarse, una fuerza invisible intentando barrerla lejos de su hijo. No, gritó con toda su fuerza. Déjame llevarlo. Las velas comenzaron a encenderse solas con un destello que iluminó la habitación. La vida pareció regresar a los ojos de Tomás, pero Elena pudo ver que su pequeño no estaba solo. Formas sombrías se alzaron a su alrededor, sus ojos brillando con una hambre insaciable. El extraño apareció nuevamente, pero no como un hombre. Era una figura más grotesca, con rasgos distorsionados por la oscuridad. No puede sacarlo, esta es su hora, resonó su voz como un trueno. Sin pensarlo, Elena se lanzó hacia Tomás, pero la sombra del extraño se interpuso. Una fuerza inexplicable empujó a Elena hacia atrás, dejándola atrapada en el círculo del pánico. Tomás, regresa. La desesperación emergía con cada palabra, pero el niño permanecía inmóvil, casi hipnotizado por lo que lo rodeaba. Las sombras comenzaron a hacerse más densas, cerrándose sobre ellos. Elena sintió el frío envolvedor de la oscuridad acechando su mente. En ese momento, comprendió que la lucha no era solo por su hijo, sino por su propia vida. Arriesgando todo, reunió su valentía, y con un grito desgarrador, desató su último intento por rescatar a Tomás. Pero entonces, la oscuridad se arremolinó y todo se desvaneció en un eco ensordecedor. ¿Logrará Elena recuperar a su hijo de las garras de la oscuridad, o se convertirá ella misma en víctima del terror ancestral? La oscuridad se disolvió como un sueño al despertar, dejando a Elena en un espacio diferente, un susurro de frío aún rozando su piel. Miró a su alrededor, el entorno se sentía irreal. Estaba de pie en un sótano, las paredes de ladrillo húmedo y desgastadas parecían tener personalidad propia, como si susurros atrapados en el tiempo fueran solo para ella. ¿Tomás? Su voz sonó débil, temblorosa. No había eco. Solo el silencio abrumador. Pero luego, en lo profundo del aire pesado, escuchó el llanto de su hijo. La angustia la empujó hacia una dirección. Las sombras eran familiares esta vez, como si le guiaran. A medida que se adentraba, la luz de una pequeña ventana en lo alto comenzó a filtrarse, tenue y anaranjada, dándole un matiz siniestro al lugar. Las velas que había visto antes aún estaban ahí, aunque apagadas, mostrando signos de haber sido encendidas hace mucho tiempo. El círculo en el suelo permanecía intacto,
pero algo había cambiado. Sobre el símbolo, estaba la figura de un pequeño niño. Su corazón se aceleró. El llanto procedía de ese lugar. Tomás, ¿dónde estás?, gritó, desesperada, y allí estaba él, Tomás, encadenado en el mismo lugar donde antes lo había visto. Pero su mirada era diferente. Esta vez no solo era la ausencia de vida, su rostro mostraba una mezcla de miedo y confusión. Mami repetía, como un eco apagado que se perdía en el aire. Elena se arrodilló, extendiendo los brazos hacia su hijo, pero una barrera invisible la detenía. No, no otra vez, gritó, sintiendo el pánico elevarse por sus venas. Necesitaba encontrar la manera de romper el hechizo que mantenía a Tomás prisionero, de deshacer el círculo que lo separaba de ella. El extraño, aquella figura perturbadora, apareció nuevamente, flotando en la penumbra. Esta vez su rostro era una mueca de alegría retorcida, como si disfrutara del sufrimiento que infligía. Es inevitable, querida madre, dijo, su voz un murmullo denso. Una vez que el viaje comienza, no hay vuelta atrás. Él ha sido marcado. Palabras de terror llenaron a Elena. ¿Marcado? ¿Por quién? Cada palabra que salía de sus labios era un desafío a la oscuridad que la rodeaba. No podía permitirle ganar. La desesperación podía consumirla, pero también podía ser su arma. En un susurro apenas audible, recordó las historias de protección que su abuela le contaba sobre los espíritus y la fuerza del amor. Con una determinación renovada, levantó una mano temblorosa hacia el círculo. Tomás. Te encuentro aquí y siempre estaré contigo. Su voz resonó, golpeando las paredes mohosas. Las sombras temblaron, como si la oscuridad misma sintiera su desafío. El extraño se detuvo, perplejo ante la valentía de Elena. Su sonrisa se desvaneció y sus ojos ardieron con furia. No deberías haber hecho eso, murmuró, mientras las velas comenzaron a encenderse una por una, iluminando sombras que antes eran solo figuras pasivas. Las luces brillantes revelaron figuras aún más siniestras, sombras surgiendo en un baile macabro alrededor de Elena. Aquellos que habían sido atrapados antes, estaban ahora concentrados en su energía, como un festín de almas. ¡Huyan! No le permitan atraparlos, gritó Elena, impidiéndoles que cayeran en la trampa nuevamente, pero justo cuando la situación parecía alcanzarse, un estruendo sacudió las paredes y la puerta del sótano fue empujada con fuerza. En la entrada, la figura de un hombre apareció, al borde de la locura. Mamá, ayúdame, era una voz familiar, pero no era Tomás. De repente, la realidad pareció romperse y todo giraba. ¿Qué? Elena no entendía. La incertidumbre se apoderó de ella. ¿Por qué su niño no estaba solo? ¿Quién era ese otro? Al mirar, la oscuridad empezó a tragarse la luz. Fuentes de terror emergían con fuerza, devorando lo que quedaba de su esperanza. En medio de la confusión y el terror, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién más necesita ser salvado antes de que la oscuridad consuma todo? Elena sintió que el aire se volvía más denso, casi tangible, mientras el hombre en la entrada se acercaba, tambaleándose entre sombras alargadas. Su rostro era un mar de angustia, y la voz que había reconocido ahora se desvanecía como ecos distantes en su mente. Mamá, ayúdame, resonaba atemorizante en su cabeza. Tomás, gritó, volviendo su atención al pequeño encadenado. Pero el nuevo rostro, a la luz temblorosa de las velas, hizo que su corazón se detuviera un instante. Era un chico, no mucho mayor que su hijo, pero su mirada reflejaba un sufrimiento desmedido. En sus ojos, Elena pudo leer una mezcla de desesperación y de culpa, sabía que algo terriblemente errado había ocurrido. ¿Quién eres?, preguntó, su voz quebrada, mientras las sombras danzaban a su alrededor, pareciendo cada vez más amenazantes. No. No hay tiempo. Tienes que irte. El chico intentó avanzar, pero una fuerza oscura lo empujó hacia atrás, como si las sombras quisieran retenerlo. Salva a Tomás, usa el círculo. Confusión y miedo se mezclaban en la mente de Elena. No. No puedo dejarte aquí, gritó, sintiendo la desesperación levantarse como un volcán en erupción. Las figuras en penumbra se acercaron, susurrando palabras en un idioma antiguo, un murmullo que atravesaba el alma. El extraño,
aún flotando, sonrió con una malicia inhumana. Eres una madre valiente, pero la valentía no es suficiente cuando está marcado, dijo, su voz resonando con un eco envolvente. Tú eliges, uno de ellos quedará, otro debe ser liberado. Un sacrificio, siempre hay un precio. El corazón de Helena se encogió. ¿Sacrificio? ¿Ninguno de los dos puede salir? Su voz temblaba, mientras la tensión crecía y las sombras a su alrededor se agitaban, la risa del extraño llenó el sótano, resonaba como un canto fúnebre. Esa es la esencia del juego, querida. ¿Qué estás dispuesta a pagar por tu hijo? No todos tienen el mismo valor. Sus palabras hicieron que Helena se sintiera completamente expuesta, el terror se adueñó de ella, ahogándole la garganta. Eres un monstruo, gritó, pero su ira era una gota en un océano de terror. La barredora de la oscuridad comenzó a moverse más rápido, y las figuras tomaron forma, como monstruos de pesadilla emergiendo de la niebla. Haz tu elección, madre, murmuró el extraño, mientras el chico en la entrada gritaba por ayuda, sus ojos llenos de desesperación. ¿Tomás o este nuevo niño? Una vida o la otra, agregó aún sonriendo. Helena sintió que el tiempo se detenía. ¿Por qué? Murmuró, sintiéndose cada vez más atrapada. Las sombras se alzaban a su alrededor, como si prestaran oídos a su agonía. Eso no importa, lo que importa es tu decisión. Producto de la sangre, el amor es lo más fuerte. La conexión, es lo que les encadena a ambos. La luz de las velas comenzó a flaquear, los rostros de sus seres queridos apareciendo en cada sombra, quería gritar, romper el hechizo, pero responsabilidades y amores la mantenían atada. Todo parecía oscurecerse, el llanto de Tomás mezclado con la súplica del otro chico resonando en su mente. Pero, como elegir una vida sobre la otra, Helena cerró los ojos, intentando calmar su mente. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio, el eco de lo que fuera el futuro, y ella se dio cuenta de un oscuro secreto, ambos tenían que ser salvados. ¿Qué pasa si me llevo a ambos?, gritó. ¿No hay suficiente lugar en tu juego para dos almas? El extraño se rió, la oscuridad pareciendo inquietarse a su alrededor. Ese tipo de salvación no fue pensada en este lugar, respondió, y las sombras comenzaron a cerrarse aún más. Helena sintió que el mundo se hundía alrededor de ella. La desesperación apretó su corazón mientras luchaba por encontrar una salida. No solo una vida estaba en juego, sino el hilo de toda su existencia. Debo encontrar la manera de romper esta maldición, pensó, mientras la tensión aumentaba, el tiempo se deshacía a su alrededor, y un último pálido susurro se apagaba en la penumbra. La figura quedó diluyéndose, mientras su pregunta reverberaba en las paredes. ¿Quién realmente será víctima del sacrificio cuando la llegada de la oscuridad acecha a todos? De pronto, sintió un gélido soplo de aire, muy cerca de su oído. Vas a tener que decidir, Helena. Escapar de aquí o enfrentar lo desconocido. Helena sintió que el frío la envolvía por completo. Era un aire helado que le cortaba la respiración, y las sombras parecían acercarse más, como si la estuvieran reclamando. Tomás, volvió a gritar, su voz apenas un susurro entre lo que parecía un mar de desesperación. La respuesta de su hijo fue un llanto ahogado, un sonido que golpeó su corazón como un martillo. No hay tiempo, instó el chico, su expresión de dolor era como un reflejo en un espejo quebrado. El juego, está a punto de cambiar. Las palabras del extraño resonaban en su mente. Sabía que no podía tomar una decisión basada solo en el instinto. Tenía que pensar, pero la noción de perder a Tomás la paralizaba. ¿Qué significa esto del círculo?, preguntó, tratando de aferrarse a algún atisbo de esperanza. Hay un lugar, una manera de revertir el sacrificio. Solo debes llegar allí antes de que el reloj se detenga. Las palabras del chico parecían llenas de urgencia y desesperación. Helena sintió una chispa de determinación, pero las figuras en la penumbra comenzaron a moverse con mayor ferocidad, olfateando su miedo. Duros murmullos llenaron el aire, como un canto a la muerte. ¿Dónde está ese lugar?, preguntó mientras se aproximaba al joven. Debajo de tus pies, en el suelo mismo. Ahí es donde se dibuja el círculo. Pero debes ser lo suficientemente fuerte para activar el poder.
Necesita su sangre. Sus ojos se encontraron, y Elena se sintió desgarrada. ¿Esa sangre significaba la vida de Tomás? ¿Cómo podía hacer algo así? No puedo, gritó. Las sombras comenzaron a encerrarla, la desesperación se convirtió en pánico. Sentía la presión construyéndose como un vapor sobrecalentado en un caldero. Tomás, por favor, aguanta. Pero en un instante, la imagen de su hijo encadenado fue opacada por la risa del extraño, que ahora danzaba en la penumbra como un espectro burlón, devorando toda luz a su alrededor. Las decisiones están a un paso de ti, madre. ¿Cuál es el verdadero precio que estás dispuesta a pagar por tu amor? Elena cerró los ojos nuevamente, tratando de centrarse. Necesitaba una estrategia, un plan. Si el círculo está ahí abajo, entonces tengo que actuar rápido. Sintió un impulso adentrándose en ella, un sentimiento ancestral que le decía que la conexión con su hijo podía ser la clave. Ve al círculo, el chico insistió, sus ojos llenos de fuerza. Si no, todo se perderá en medio del caos. Elena se agachó y empezó a buscar entre el polvo y las sombras. Mientras su mano tocaba la fría piedra del suelo, su mente se llenó de recuerdos, el olor a hierba fresca, las risas de Tomás al correr por el parque, el amor incondicional que sentía. Las sombras comenzaban a moverse más rápido. La voz del extraño se volvió más fuerte, absorta en una risa cruel. Demasiado lento, madre. El tiempo se desliza como agua entre los dedos. En un acto de desesperación, Elena alzó su cabeza hacia el chico. ¿Tú también puedes ayudarme? Necesito tu sangre. Pero, en lugar de respuesta, encontró solo silencio. Entonces la verdad la golpeó, el sacrificio no tenía por qué ser un acto de soledad. Tenía que enfrentar las sombras compartiendo el poder de su amor. Alzó la voz en un grito. Tomás. Mira. El círculo es nuestra única salida. Ayúdame. Un eco incesante resonó en el lugar. Los ojos de Tomás se iluminaron brevemente, llenos de un destello de esperanza, como si entendiera que su madre se había negado a rendirse. La oscuridad pareció titubear por un momento, vacilante ante la luz que emanaba del amor de una madre. Vamos. Elena gritó, cuando un giro abrupto en el aire la empujó hacia atrás. Sintió que el tiempo se escurría y que toda su vida pendía de un hilo. Pero en el clímax de su desesperación, un nuevo eco resonó. ¿Qué pasará cuando el círculo sea activo? ¿Realmente liberarás a ambos o los perderás para siempre? Las sombras comenzaron a moverse hacia ella con una fuerza imparable, llenando el cuarto con una negrura envolvente. Elena sintió el miedo apoderarse de ella, pero también una chispa de rabia. No puedo dejar que esto termine aquí, se dijo. El círculo brilló débilmente ante sus pies y, de repente, una revelación le atravesó la mente. Tomás, únete a mí. Juntos podemos romper esto. Las sombras rugieron. ¿Tendrían el poder suficiente? La respuesta de Tomás llegó pronto, pero la pregunta que flotaba en el aire aún la atrapaba, como una inquietante brisa en la noche. ¿Qué tan lejos estarías dispuesta a llegar, Elena? La próxima decisión viene con su propio terror. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. Cada pulso era un recordatorio de lo poco que le quedaba. Las sombras, ahora danzantes como demonios, se abalanzaban sobre ella con una hambre insaciable. La risa burlona del extraño resonaba en sus oídos, como una música macabra que la empujaba al borde del abismo. Tomás, confía en mí. Déjalo sentir tu fuerza, gritó, extiende su mano hacia el círculo. La luz tenue del símbolo parecía invitarla, prometiendo redención, pero la presión creciente a su alrededor amenazaba con aplastarla. El aire se tornó más pesado, cada vez más difícil de respirar. Las sombras tomaron forma, manifestándose en figuras grotescas, estirados y arrugados, con rostros que mostraban la agonía de almas perdidas. Una de ellas, con ojos que ardían como brasas, se giró hacia ella y susurró, ¿acaso crees que el amor puede romper cadenas tan viejas como la tierra? Las decisiones siempre tienen un precio. Silencio. Elena respondió, empujada por una mezcla de desesperación y furia. No me detendrás. Voy a salir de esto. Su mano temblorosa tocó el círculo,
el frío del suelo vibró en su piel. Sentía el poder en el aire, pero también una voz en su mente, una advertencia sibilante de que las sombras solo esperaban su movimiento. ¿Listas para sacrificar? Todo se convierte en carne de sus garras, no. Esto es por Tomás, mi amor lo protegerá. Esto es nuestro. Gritó, como si su declaración bastara para conjurar un escudo contra la oscuridad. Tomás, que luchaba con sus propias cadenas, se unió a ella en un instante de conexión. Las sombras titubearon. En ese momento, la luz del círculo comenzó a intensificarse, una energía cálida que luchaba contra el frío implacable del terror que les rodeaba. Juntos, Tomás. Llamó Elena, sintiendo que el latido de sus corazones se sincronizaban, unificando su esencia. Los ojos de Tomás brillaban con fuerza, y un grito contagioso brotó de sus labios. Todo lo que somos será suficiente. Las sombras retrocedieron, y la risa burlona del extraño se tornó en un grito de ira. No pueden. El poder de un sacrificio es irreversible. Su amor es un ímpetu efímero. El círculo comenzó a girar, pulsando como un corazón vivo. La luz se espolvoreó alrededor de ellos, formando un escudo brillante. Pero la risa se convirtió en un aullido, algo que resonaba con una rabia antigua. ¿Y si la verdadera fuerza no es suficiente? ¿Y si el amor solo es un remolino en esta tormenta eterna? Elena tembló ante la pregunta, pero no se dejó abrumar. Hay fuerza en nuestra unión. No tienes poder sobre nosotros. Desafió con una vehemencia que la sorprendió a sí misma. Las sombras se retorcieron, aún furiosas, pero debilitadas por su lanzamiento hacia la luz. Recuerda, madre, puede que requiera más que amor. Una decisión última se aproxima, resonó la voz profunda del extraño, ahora ahogada por el eco lejano de otros lamentos, como si las almas de aquellos que habían caído antes fueran a levantarse en defensa. La luz comenzó a tomar formas de seres conocidos, recordando rostros queridos. ¿Eran aquellos que había perdido? La duda se coló en su mente. ¿Podría ser que en su intento de salvar a Tomás, se arriesgaban a desencadenar un ciclo de tristeza aún mayor? Elena, adelante. Gritó Tomás, interesando su mirada con fuerza. Es nuestro momento. Solo confía en mí. ¿Qué harás si fallamos? ¿Qué pasará si caes entre las sombras? Una voz rasgada resonó en su interior, la voz de la culpa acusadora. No estoy sola. Elena exclamó, justo cuando un último grito resonó, un estruendo del mismo abismo, que sacudió el suelo bajo sus pies. En ese instante, la luz del círculo estalló, creando una explosión de energía y sombras que gritaban descontentas. El corazón de Elena se detuvo un segundo, atrapada entre la elección de arriesgar el todo por el amor de su hijo, o dejarse consumir de nuevo por el terror que las sombras prometían. ¿Podría salvarlos de verdad o solo estaba sellando su destino? Mientras la luz se consumía, un pensamiento quedó atrapado en el aire, resonando como un eco perpetuo. ¿Qué precio pagarás, Elena, por la salvación o la condena? El tiempo se agota, todo se volvió oscuro nuevamente, dejando solo un susurro aterrador de incertidumbre sobre el futuro. Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido. Oscuridad. De repente, las sombras la envolvieron, y la presión del aire resonó en sus pulmones, cada respiración más difícil que la anterior. De la nada, una luz tenue comenzó a asomar a través de la negrura, una luz titilante que parecía luchar contra la desesperación que la aplastaba. Tomás, ¿estás ahí? Su voz salió como un susurro, temerosa y frágil. El eco de su pregunta se perdió en el vacío, pero a lo lejos, una figura comenzó a tomar forma. Era Tomás, completamente atrapado en su propio laberinto de sombras, su rostro reflejaba una mezcla de terror y confusión. Mamá, gritó con desesperación, sus manos intentando alcanzar a Elena, pero un torbellino de niebla oscura lo mantenía a distancia. Elena dio un paso hacia adelante, pero su movimiento fue frenado por un griposo frío que le envolvió los pies como cadenas. Las sombras comenzaron a murmurar a su alrededor, susurros inquietantes que jugaban con su mente. No hay escape, te pertenecemos. No, gritó ella con fiereza, sintiendo una chispa de determinación que la empujaba adelante. Estoy aquí para salvarte. Con cada palabra, la luz del círculo vibró a su alrededor,
como si el poder de su amor por Tomás resonara en el aire. Las sombras titubearon nuevamente, cuestionando su fortaleza. Pero las risas burlonas continuaron, resonando en la profundidad de su ser, haciendo que la desesperación asomara de nuevo. ¿Te crees capaz de desatar una tormenta? No eres más que un susurro en nuestra oscuridad. El extraño se manifestó de nuevo en el borde de su visión, su imagen fluctuando como un espejismo. Elena dio un paso más, rompiendo las cadenas de su temor. Tú no decides por mí. No tienes poder aquí. En su interior, una voz apareció, un mantra creciente: soy más fuerte que esto. El amor todo lo puede. A medida que su confianza crecía, el círculo comenzó a brillar intensamente, llenando la habitación con una calidez casi palpable. Los rostros familiares emergieron nuevamente en la luminiscencia, sonrisas de seres queridos que habían pasado a otra vida. Eran sus abuelos, amigos que había perdido, cada uno llamándola desde el más allá. Ellos están aquí, ¿recuerdas? Una voz suave resonó. Pero a medida que miraba sus rostros, se dio cuenta de que algo oscuro se cernía sobre ellos, como si las sombras también intentaran tragarse a aquellos a quienes amaba. El corazón de Elena se aceleró. La conexión amenazaba con romperse. Tenía que elegir, ¿lo salvaría a ellos o a Tomás? Tomás murmuró, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Qué debo hacer? Confía en ti. Recuerda lo que somos. Su hijo estiró su mano, intentando atravesar la bruma que lo mantenía aprisionado. Sin saber de dónde venía, la fuerza brotó en Elena. Todo lo que soy estaré contigo, Tomás. No dejaré que esto termine así. La decisión tomó forma en su mente y, con cada latido de su corazón, el círculo giraba aún más rápido, creando un remolino de luz y sombras, pero el extraño no se rendía. ¿Crees que ellos te ayudarán? El amor es un espejismo. Pagarás el precio que debes pagar. Tú y tu hijo estarán atrapados aquí por la eternidad. Su risa resonó entre el clamor del poder. Entonces las sombras se lanzaron hacia Elena, frías y voraces, tratando de absorber esa luz, ese amor. Toma tu decisión, madre. Sálvalo o déjalo ir. Con una respiración profunda, Elena aceptó su destino. Nunca dejaré de luchar, exclamó, mientras un destello de luz intensa estalló del círculo, barriendo todo a su paso. La explosión hizo temblar a la tierra, y las sombras gritaron, pero no solo de ira, sino de miedo. Se estaban desvaneciendo, y a su alrededor, las risas se tornaban en lamentos. El poder del amor, la conexión, era real, pero justo cuando parecía que todo cambiaría, un último grito retumbó en sus oídos. El hogar es un estado de espíritu, y tú, madre, aún no has pagado lo suficiente. Las sombras comenzaron a dispersarse, pero la voz del extraño dejó una marca en su alma, una inquietante certeza de que el final aún estaba lejos. Elena miró a Tomás, su héroe, y vio que la lucha apenas comenzaba. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó, mientras la luz tambaleaba en el umbral de una nueva oscuridad, y en ese momento, el aire se envolvió en silencio, pero solo por un instante. Un eco distante resonó, una advertencia: la verdadera batalla se aproxima. Un sacrificio mayor puede ser requerido. La luz titilante se convirtió en un destello ensordecedor que iluminó la penumbra. Las sombras fueron empujadas hacia las esquinas, tomando formas grotescas y distorsionadas. La risa burlona del extraño se desvaneció en un eco lejano, pero no sin dejar un escalofrío profundo en el corazón de Elena. Tomás, agárrate de mi mano, gritó, extendiendo su brazo hacia su hijo. Él la miró, desesperado, el terror reflejado en sus ojos profundos. La niebla se retorcía como serpientes a su alrededor, amenazando con devorarlo. Mamá, no puedo. Me atrapan. La angustia en su voz resonó como un latido doloroso en el pecho de Elena. Con un golpe de determinación, dio un paso más, sintiendo como la luz comenzaba a desvanecerse. No, esto no puede ser el final. Se obligó a avanzar, pero las sombras volvían a aferrar y envolverla, empujándola hacia atrás, tratando de sepultarla en un abismo de desesperación. De repente, una corriente fría atravesó la habitación, trayendo consigo susurros que susurraban secretos olvidados. La oscuridad siempre regresa, Elena. ¿Cuánto estás dispuesta a perder?
El sonido era lo suficientemente sutil pero escalofriante, como una advertencia de que esto aún no había terminado. Las visiones de sus seres queridos comenzaron a desvanecerse también. Las sonrisas se tornaron en muecas de miedo, haciendo eco de historias que ella había oído en su infancia, relatos de almas perdidas. El peso de esas memorias anclaba a Elena en su desesperación. No, gritó, no puedo dejar que esto les pase a ustedes. Su corazón se rompía, y llevando las manos a su pecho, supo que debía tomar una decisión. Era su amor lo que había traído aquella luz, y era su amor lo que la había mantenido unida. Pero el extraño sabía que sus dudas eran su debilidad. Si deseas salvar a tu hijo, deberás entregar algo más que tu amor. Cada pacto tiene un precio, resonó la voz inquietante en la penumbra. Elena cerró los ojos, sintiendo el ardor del pánico dentro de ella. ¿Qué más quieres? Te lo doy todo. Y así, con un grito desgarrador, sintió como una parte de su esencia se deformaba, abandonada a las sombras. Con un retumbo ensordecedor, la luz titilante se intensificó, ahora desparramando un brillo que hacía temblar las paredes de aquel realm horrible. Una nueva visión se agitó a su alrededor, sombras que una vez fueron sus familias, liberadas del tormento. Pero, ¿a costa de qué? Es demasiado tarde, madre. El extraño se materializó ante ella, su sonrisa siniestra proyectando un aire de victoria. Lo que diste no es suficiente para absorber la oscuridad que se cierne. El mundo de Elena comenzó a desmoronarse a su alrededor. Las sombras se retorcieron, tomando la forma de figuras humanas, seres queridos, amigos y hasta enemigos, cada uno reclamando un lugar en su vida desgarrada. No, por favor, suplicó, detente. Pero una respuesta honda y grave resonó en el aire. El verdadero sacrificio se revela en la entrega completa. Las sombras se acercaban a ella, dispuestas a tragarla en su vacío, mientras el corazón de Elena palpitaba con un terror incontrolable. Un nuevo horizonte de oscuridad surgió. Desesperada, Elena miró a Tomás. Debemos encontrar una salida, juntos. Pero la niebla amenazaba con separarlos, y el chico flotaba, atrapado en un limbo entre la luz y la sombra, y en ese instante, una decisión se cocinaba en su interior. Las sombras arremetieron contra su mente, amenazantes. El eco lejano resonó una vez más, el sacrificio más grande se demanda del amor verdadero. Elena sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué estoy dispuesta a arriesgar? ¿Qué debo entregar para que Tomás esté a salvo? Enfrentándose a la verdad, se armó de valor, pero la oscuridad comenzó a extenderse nuevamente, una sombra opresiva que amenazaba con tragarse todo. Mientras Tomás la observaba, Elena supo. La única forma de salir era enfrentarse a la oscuridad de frente, y aún así la pregunta permaneció, ¿estás lista para pagar el precio final? Las sombras se giraron, pero apenas se podía escuchar el eco de la respuesta de Elena. ¿Iba a dejar todo atrás para salvar a su hijo, o a perderse a sí misma en la oscuridad para siempre? La respuesta estaba en sus manos. Elena sintió que el aire se espesaba a su alrededor, como si la misma atmósfera la apretara contra un muro invisible. Las sombras, que antes danzaban a su alrededor, parecían haber cobrado vida, acercándose lentamente con una intención furtiva. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y el sudor frío abrumar su frente. No solo estaba luchando por su vida, estaba en juego la vida de Tomás. «Mamá. No me dejes», gritó su hijo desde la distancia nebulosa, su voz resonando en la confusión de ruidos distorsionados. Elena miró al frente, sus ojos buscando desesperadamente en la penumbra a su pequeña figura, que ahora parecía más distante que nunca. Era su luz, su razón de ser, pero la niebla espesa comenzaba a tragárselo, la presencia del extraño se volvió palpable, sus ojos brillantes como faros en la oscuridad. «Recuerda, cada sacrificio tiene su peso», murmuró, su risa apagada como si de algún lugar profundo emanara el eco de torturas pasadas. «¿Qué estás dispuesta a perder por él?». Las palabras resonaron en su mente, entonándose como un mantra que comenzaba a arrastrarla hacia un abismo de dudas. ¿Qué era lo que realmente valoraba? ¿Qué lo grandioso que había en su vida estaba dispuesto a sacarse para salvar a su hijo? Las sombras susurraban a sus espaldas, desnudando temores ocultos que nunca se atrevió a enfrentar. Con un esfuerzo sobrehumano,
Elena tomó una decisión. Voy a luchar. Voy a regresar por ti, Tomás, gritó, intentando proyectar una fuerza que ni ella misma sentía. En un acto de desesperación, extendió su mano con la esperanza de que el amor que sentía podría atravesar la oscuridad como un rayo. Las sombras titubearon antes de volver a unirse en la forma de figuras familiares, caras conocidas que se torcían en una burla de lo que alguna vez fueron. Sus ojos estaban vacíos, sus risas secas. Ven, Elena. Hemos estado esperándote, resonó una voz, familiar y desgarradora. No. Elena se revolvió, sacudiendo su cabeza. El miedo y la desesperación la envolvieron nuevamente. Ella no era la única en juego. A su alrededor, las sombras comenzaron a envolver a su pequeño, haciéndolo tambalear en la niebla. Se estaba desvaneciendo. Tomás, no te vayas, gritó Elena con toda su fuerza, pero las sombras se alzaban rápidamente, atrapándole entre sus garras. Un lamento profundo brotó del interior de Elena. La angustia se transformaba en rabia, encendiendo algo dentro de ella. No dejaré que te lleven, hijo mío. Así lo juró. Las figuras familiares a su alrededor dieron un paso hacia ella, extendiendo sus manos. Una parte de ella quería acercarse, buscar consuelo en ellos, pero sabía que ese camino la llevaría a la perdición. La determinación la llenó, recordando la conexión inquebrantable que existía entre ella y su hijo. Las sombras comenzaron a tiranizarla, apretando la oscuridad a su alrededor, y sintió como la angustia se intensificaba. Por favor, suplicó, dame fuerzas. En ese momento, un nuevo eco alcanzó sus oídos: los que eligen el sacrificio, se reencuentran al final. La oscuridad a su alrededor comenzó a girar, formando un vórtice que la absorbía. Elena cerró los ojos con fuerza, enfocándose en el amor que sentía por Tomás. Lo haré, murmuró, sintiendo que todo su ser temblaba ante la decisión que estaba a punto de tomar. Un grito desgarrador resonó en el aire. La luz destelló nuevamente como un faro, y en medio del estruendo sintió que una parte de su alma se desgarraba, y esa parte se convertía en un camino para que su hijo volviera a ella. La niebla alrededor comenzó a disiparse, pero no sin dejar rastros de su oscuridad aplastante. Tomás avanzaba hacia ella, su figura emergió entre la tormenta de sombras. «Mamá». El chico gritaba, sus ojos desbordando esperanza y miedo. Elena extendió su mano un vez más, pero no había tiempo que perder. A medida que sus manos se unían, un chillido sordo atravesó el aire. La oscuridad buscaba tragarlos de una vez más, y Elena sintió que el precio de su sacrificio comenzaba a desmoronarse ante la intensidad de la luz que emanaban ambos. «Es ahora o nunca», gritó. Pero la pregunta crecía en su mente, ominosa: ¿qué había perdido en ese pacto? Y en el afán por rescatar a su hijo, sabía que el verdadero costo podría ser muchísimo más que su propia vida. Mientras las sombras arremetían, una voz ominosa resonó desde la penumbra: «Esto es solo el comienzo, Elena, lo que has liberado no tardará en volver». El corazón de Elena se detuvo al oír esas palabras. ¿Qué había desatado realmente? Elena sintió cómo la oscuridad la rodeaba. Su corazón latía con fuerza, casi como un tambor de guerra, mientras el terror se apoderaba de su ser. Las palabras del extraño resonaban en su cabeza como un eco interminable. ¿Cómo había caído en esta trampa? Se dio cuenta de que la lucha no era solo por su hijo, sino por su propia alma. Y en medio de esa tempestad, vio a Tomás acercándose, su rostro brillando con una luz etérea, como si su conexión con ella hubiera atravesado la misma oscuridad. «Mamá», su voz, suave y temblorosa, caló hondo en el pecho de Elena. «Ayúdame». Con determinación renovada, Elena dio un paso adelante, extendiendo la mano hacia su hijo. «No voy a dejarte. Siempre estaré contigo». Su voz resonó con firmeza, y el círculo de luz alrededor de ellos comenzó a brillar intensamente. Las sombras titubearon, como si fueran incapaces de soportar la luz que emanaba del amor inquebrantable de una madre. El extraño apareció de nuevo, con su risa burlesca, pero esta vez Elena no se dejó dominar. «Tu tiempo se ha acabado», gritó, sintiendo cómo la fuerza del amor la envolvía. «Esta vez, no me detendrás». Con cada palabra pronunciada,
El círculo de luz se expandió, desvaneciendo las sombras que parecían consumir todo a su alrededor. La energía palpable se sentía casi como una ruptura en el cielo nocturno. Las figuras familiares comenzaron a desaparecer, y los ecos de sus risas se convirtieron en susurros que la alentaban a seguir adelante. «Tomás, ven aquí», gritó Elena, atrapada en el remolino de energía. Las sombras intentaban arrastrarle, como tentáculos que la reclamaban, pero su amor se hacía realidad en cada palabra que pronunciaba. Un grito desgarrador del extraño resonó mientras la luz lo envolvía. «No puedes hacer esto. El sacrificio es inevitable. Uno de ustedes permanecerá en esta oscuridad eternamente». A medida que hablaba, sus ojos destellaban con furia y desesperación, pero Elena no escuchaba. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: rescatar a su hijo. Recordó las historias de su abuela sobre sacrificios y amor eterno. Sabía que ese poder, el amor puro e incondicional, podía romper cualquier cadena. «Siempre estaremos juntos», repitió, sus palabras resonando con una fuerza casi mágica. De repente, se sintió liberada de las sombras que la acechaban. Las figuras familiares la rodearon, sus rostros reflejando orgullo y amor. En ese instante, entendió que no estaba sola. El gran amor que sentía por Tomás era más fuerte que cualquier oscuridad. Con una última exclamación, sintió que la luz del círculo se elevaba a través de ella y de su hijo. «Vamos, Tomás», gritó, y en un destello brillante, ambos se encontraron inmersos en un torbellino de luz. La oscuridad se retiró, como si entendiera que había sido derrotada. Cuando la luz se desvaneció, Elena se encontró de pie en el jardín de su casa. La noche era serenamente tranquila, y el aire estarciaba con el aroma a tierra mojada. Miró a su alrededor, y su corazón saltó de alegría. Allí estaba Tomás, ileso, corriendo hacia ella. «Mamá, lo hiciste», exclamó, abrazándola con fuerza. «Lo hicimos, cariño. Siempre seremos fuertes juntos». Elena sintió las lágrimas resbalar por sus mejillas, pero esta vez no eran por miedo o desesperación. Eran lágrimas de alivio y amor. Habían superado el terror y los sacrificios. Gradualmente, el eco de aquel extraño, sus palabras amenazantes, se desvanecieron en la brisa nocturna. Elena sabía que las sombras seguirían acechando, pero ahora estaba preparada. Tenía a su hijo a su lado y un amor poderoso que se alzaba más allá de cualquier oscuridad, y así, bajo la luz plateada de la luna, madre e hijo se abrazaron, más unidos que nunca, listos para enfrentar cualquier cosa que viniera. El sacrificio no había sido en vano, habían ganado la batalla más grande de todas. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que se avecinan. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas escuchen esta increíble conclusión. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta magnífica historia. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es crucial, y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de hacerlo.